¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Sumaeta, socia del Estudio Miranda y Amado, y estoy muy agradecida por la invitación del IDEM para tratar este tema tan novedoso en materia laboral. Mi exposición va a partir de ciertos temas laborales, pero principalmente va a presentar este instrumento de barreras burocráticas que se ha popularizado a raíz justamente de esta discusión alrededor del tema de la tercerización. Quiero comentarles, antes de pasar las diapositivas y poder abordar el tema, que este instituto, el Instituto de la Eliminación de Barreras Burocráticas, es un sistema bastante particular que no es propio de todos los países. De hecho, Perú es un pionero en este sistema administrativo por el cual la administración controla los actos administrativos de la propia administración. Entonces, es un sistema bastante sui generis. Y algunos países nos han ido siguiendo la pauta, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, desde hace unos años, se ha inspirado en los pronunciamientos del INDECOPI, antes de que el INDECOPI haya emitido la norma que actualmente regula el sistema de barreras burocráticas, y ha ido implementando diferentes pautas para la eliminación de este tipo de regulación. Y asimismo, el Ecuador, hace no mucho, ¿no? Hace un par de años, ha emitido medidas dirigidas a emular este sistema. Habiendo hecho esta introducción, quiero comentarles un poco más de este sistema que está a cargo del INDECOPI. Como les decía, ¿no? Este sistema, para comenzar, tiene vigencia desde hace muchos años, por lo menos desde los años 90, con la creación del INDECOPI. Al inicio, el sistema de eliminación de barreras burocráticas estaba a cargo de la Comisión de Acceso y Salida al Mercado, ¿no? Veía temas concursales y veía temas de acceso al mercado, pero no se tenía una norma, ¿no? La norma recién ha ido evolucionando en el tiempo y a través del decreto legislativo 1256, uno que ha sido emitido hace unos cuantos años, se consolidó todos aquellos criterios jurisprudenciales en la materia. Pero no es sino hasta este año, el año pasado, que este sistema ha empezado a alcanzar mayor popularidad, y yo diría plena popularidad en el mundo laboral, ¿no? Y esto es por la discusión que se dio en torno al reglamento de la ley de tercerización. Como ustedes deben estar bastante habituados y muy expuestos a estas noticias, ¿no? Hace un tiempo el Ministerio de Trabajo emitió un reglamento que buscaba desarrollar la figura de la tercerización que ya se encuentra recogida en una ley, ¿no? El problema es que al ejercer esta potestad reglamentaria, el Ministerio de Trabajo fue más allá de lo establecido en la ley reglamentada y terminó prohibiendo o restringiendo el uso de esta figura cuando la ley no lo había previsto así. Es decir, a través de la vía reglamentaria se había desnaturalizado y transgredido la ley reglamentada. Ante esa evidente ilegalidad han surgido diferentes medios de acción. ¿Cómo podemos reponer la legalidad de este cuerpo normativo, de la ley de tercerización, ¿no? Y la respuesta natural, por ejemplo, ha sido la acción popular, que como ustedes deben saber es un proceso, ¿no? que se sigue en la vía judicial y que tiene por objeto el analizar la legalidad o la constitucionalidad de ciertas normas de rango infralegal. Estábamos ante un decreto supremo que tiene rango infralegal y que por tanto podía ser plenamente evaluado bajo la acción popular, y de hecho ya existen pronunciamientos del Poder Judicial en esta materia en la vía de acción popular. Otras empresas, ¿no?, optaron por la acción de amparo, ¿no? La acción de amparo, en la medida que evidentemente esta normativa ha afectado, ¿no? La libertad de empresa, la libertad de contratación, entre otros derechos fundamentales, y por tanto es susceptible de ser protegida en esta vía constitucional. Pero otro grupo de empresas, ¿no?, recurrió al INDECOPI, ¿no? Y esto ha generado mucha sorpresa, aun cuando, como yo ya les comentaba, la trayectoria del INDECOPI viene desde los años 90 con este sistema, y de hecho otros países ya han emulado nuestro sistema de eliminación de barreras burocráticas. ¿Y qué es lo que se hizo, no? ¿Cuál fue esta tercera estrategia? Cuestionar ante el INDECOPI la legalidad y la razonabilidad de estas restricciones que habían sido incorporadas a través del reglamento de tercerización. Es justamente en el INDECOPI donde se obtuvo el primer pronunciamiento sobre esta materia, el pronunciamiento de la comisión que se dio hace algunos meses, ¿no? La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, declarando barrera burocrática ilegal precisamente la restricción
del uso de la figura de la tercerización para aquellas actividades que son propias del núcleo del negocio. Entonces, claro, con este pronunciamiento y además a la fecha con una medida cautelar con efectos generales, ¿no? Y con la discusión que se viene dando en segunda instancia, es que recobra mucho interés esta figura y por eso les quiero comentar un poco cómo funciona, alguna experiencia, las típicas barreras, para que no solamente lo veamos como un instrumento de cara a esta normativa de tercerización, sino también a otras exigencias, prohibiciones, cobros, limitaciones que se puede dar en el ámbito laboral o en otros ámbitos sectoriales. ¿Cuándo, cómo y por qué usar el sistema de eliminación de barreras burocráticas? Para eso primero tenemos que saber qué son las barreras burocráticas, qué puedo cuestionar yo como una barrera burocrática. Y esta definición ya se encuentra desarrollada en la normativa de la materia, que como les había adelantado es el Decreto Legislativo 1256. Las barreras burocráticas son exigencias, ¿no? Por ejemplo, para poder litigar tienes que tener el título de abogado, ¿no? Una exigencia. Requisitos, ¿no? Que son ciertos ¿no? documentación o ciertos trámites que se tienen que cumplir para generar algún o acceder a un título habilitante, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo quiero tener una licencia de funcionamiento y un requisito es que me pidan el certificado de INDECI, ¿no? De seguridad del local. Ese es un requisito, ¿no? Limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tercerización, puedes usar la figura de tercerización, pero no la puedes usar para, ¿no? Para aquellas actividades que son propias del núcleo del negocio. Es una limitación de esa figura, ¿no? O prohibiciones, simplemente por ejemplo, en Semana Santa, muchas veces algunos gobiernos locales dicen, está prohibido la venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Y de hecho, esta es una resolución también en materia de barreras burocráticas que ha salido hace muy poco. No sale todos los años, pero este año otra vez ha tomado interés a nivel de prensa, ¿no? La prohibición de desarrollar una actividad económica o también un cobro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tramitar una denuncia por protección al consumidor y el Indecopi me cobra una tasa, ¿no? Que va más allá de los costos en los que incurre. Ese cobro que no tiene una relación, por ejemplo, con los servicios que está prestando la entidad administrativa, también puede ser cuestionado como una barrera burocrática. Ahora bien, no cualquier exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro, eh, por sí mismo, por ser una exigencia, un requisito, limitación, prohibición o cobro, va a calificar como una barrera burocrática susceptible de ser inaplicada por el Indecopi, sino que además tiene que condicionar el acceso y la permanencia en el mercado o afectar la tramitación de los procedimientos administrativos. ¿Dónde se encuentran generalmente incorporadas estas barreras, estas exigencias, limitaciones? En actos administrativos, ¿no? Imaginemos que yo tengo una resolución de alcaldía que deniega mi licencia de funcionamiento porque no presenté X requisitos, ¿no? Es un acto administrativo que refleja la imposición de requisitos, por ejemplo, ¿no? En disposiciones administrativas generales, ¿no? Que son las normas de alcance general, que eso sí hay que tener en cuenta, tenga un rango infralegal, ¿no? Por ejemplo, un decreto supremo o podría ser una resolución ministerial, viceministerial. Ahora, la norma incluye también la posibilidad de revisar barreras burocráticas en ordenanzas regionales y municipales. Esto aún, como ustedes sabrán, cuando estas ordenanzas, estas normas constitucionalmente tienen rango legal. Y la razón es que estamos en un Estado unitario, ¿no? Que tiene descentralización, pero es un Estado unitario y por tanto la normativa que se da en el ámbito geográfico, ¿no? De un gobierno regional o de un gobierno municipal no puede contravenir las políticas del gobierno central. Entonces, aun cuando, ¿no? Una ley del Congreso formalmente tiene el mismo rango legal que una ordenanza municipal, se puede hacer un análisis de legalidad de esta ordenanza municipal, ¿no? El Indecopi tiene las facultades expresas y estas facultades además ya han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional en su momento.
Y también podría tratarse de una actuación material, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que alguna entidad no emite una norma, pero emite un comunicado en su página web que establece ciertos requisitos o exigencias. Siempre que estemos ante esto, ¿no? Ante una exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que se encuentre recogida en un acto administrativo o una disposición administrativa o una actuación material y que además condicione el acceso y la permanencia en el mercado o la tramitación y simplificación de los procedimientos administrativos, estaremos ante una barrera burocrática susceptible de ser cuestionada ante el INDECOPI, que como les adelanté, es la entidad competente para su análisis. Ahora, ¿cómo sabemos, no? Si es que esta exigencia, esta barrera burocrática realmente es ilegal o irrazonable y debe ser inaplicada. Para eso, el INDECOPI ha aprobado hace mucho tiempo un test de evaluación, una metodología que busca, por un lado, evaluar la legalidad de la barrera burocrática que se está cuestionando y, por otro lado, la razonabilidad. Sobre la legalidad, ¿no? Se analizan tres pasos. El primer paso es verificar si la autoridad que ha emitido la barrera burocrática es competente para imponer dicha exigencia, prohibición o cobro. Imaginemos, ¿no? Que el gobierno local, ¿no? La municipalidad distrital de Jesús María, ¿no? Establece un requisito también para aquellos comercios que se encuentran en el distrito de Pueblo Libre, ¿no? Este es un ejemplo obviamente bastante descarado, ¿no? Bastante exagerado, pero imaginemos que sucede eso. Lo primero que haría la comisión es verificar la municipalidad de Jesús María tiene competencias para regular la actividad económica en Pueblo Libre, y claramente la respuesta es que no. Entonces, si es que esta autoridad carece de competencias, entonces se declarará la existencia de una barrera burocrática ilegal por falta de competencias, ¿no? Un ejemplo un poco más cercano, ¿no? Imaginémonos que la municipalidad de San Miguel, ¿no? Acá en Lima, regula, ¿no? Cómo va a ser el tránsito en toda la Costa Verde, que como ustedes sabrán, cruza por diversos distritos, no solamente San Miguel. Nuevamente, ¿no? Esas competencias no son atribuidas a esa municipalidad distrital, sino que serán atribuidas a la municipalidad metropolitana. Entonces, por tanto, se declarará la existencia de esta barrera burocrática ilegal. Entonces, y así pueden existir muchos supuestos de competencia, ¿no? No solamente de competencia en territorio, sino también en materias, ¿no? Imagínense que el Ministerio de Trabajo esté regulando materia de energía y minas. Claramente no tiene esas facultades y, por tanto, una exigencia basada en esas facultades será declarada ilegal. Además, ¿no? El segundo paso, pero asumamos que sí, que tiene competencias, ¿no? Esa autoridad. El segundo paso que tiene que hacer la comisión es evaluar si es que esta autoridad ha seguido los procedimientos y formalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que estamos hablando de una reglamentación, imagínense, ¿no? Ley de alimentación saludable. La ley de alimentación saludable, por ejemplo, esta que crea los autónomos y demás, o las restricciones para las advertencias publicitarias de alimentos, ¿no? Establece que el Ministerio de Salud puede y debe reglamentar los parámetros técnicos, ¿no? Para saber cuándo un alimento es alto en grasas, en sodio, etcétera, etcétera. Y para hacerlo, lo tiene que hacer, por ejemplo, a través de un decreto supremo. Imaginemos que el Ministerio de Salud dice, ok, voy a desarrollar estos parámetros técnicos, pero lo aprueba a través de una resolución ministerial. El solo hecho de haber utilizado un instrumento distinto a aquel que fue previsto en la ley, ¿no? Que está reglamentando, ya resulta suficiente para decir que estamos ante una barrera burocrática ilegal por no haber cumplido con los procedimientos y formalidades aplicables, ¿no? A esta medida. Y lo último, ¿no? Pero asumamos que sí, que estamos ante una norma, ¿no? Que ha sido emitida por una autoridad competente y que además esta autoridad competente ha seguido los procedimientos y formalidades. Si ese es el caso, lo tercero que tenemos que ver todavía en este primer filtro de legalidad es si el contenido de la barrera, es decir, de la exigencia, de la limitación, prohibición, cobro, es legal o no, es decir, si contraviene o no otras disposiciones de rango legal. No, ojo que acá
Eso sí es importante tener en cuenta que la comisión no tiene competencias para hacer un análisis de constitucionalidad, ¿no? Cuando ve la legalidad de fondos, solamente va a basarse sobre el marco normativo legal, normas con rango legal. No puede hacer un análisis de constitucionalidad de una norma. Sin embargo, como ustedes deben saber, existe una norma de rango legal, que es el Decreto Legislativo 757, que recoge, ¿no?, una serie de principios constitucionales y por lo tanto, ¿no?, muchas veces hay algunos cuestionamientos de índole constitucional se vienen canalizando a través de esta ley. Cierro este paréntesis. Entonces, imaginemos, ¿no?, y esto es un ejemplo real también, que una municipalidad, ¿no?, una municipalidad distrital, tiene competencias para emitir carnet de sanidad. Y lo tiene. Eso no es un supuesto, su ley orgánica lo faculta, ¿no? Pero, ¿no?, imaginemos que esta municipalidad empieza, que también son casos reales y muchos casos reales, a condicionar el desarrollo de actividades económicas a la obtención de ese carnet de sanidad. Es decir, tú quieres abrir un puesto de venta de alimentos, imaginemos, tienes primero que acreditarme que has obtenido tu carnet de sanidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Ley General de Salud, ¿no?, que tiene rango legal, establece que el Estado no puede condicionar el desarrollo de actividades económicas al estado de salud de las personas, ¿no? No puede exigirle a una persona que presente un carnet de sanidad para desarrollar actividades económicas. Lo dice, salvo determinadas excepciones. Entonces, en ese caso, ¿no?, en ese ejemplo que les estoy colocando, que como les digo es bastante real, hay muchos casos en el INDECOPI, una ordenanza que establezca este condicionamiento va a ser declarado ilegal, por más que la municipalidad tenga competencias para emitir esos carnets, por más que la municipalidad haya seguido todo el procedimiento y lo haya aprobado a través de una ordenanza municipal que haya sido publicada, etcétera, etcétera. El solo hecho de que el contenido de la exigencia contravenga otras disposiciones es más que suficiente para declarar la ilegalidad. Si es que estamos ante una barrera burocrática que ha sido contenida en una disposición administrativa, ¿no?, en mi ejemplo, en la ordenanza, y se determina que esta ordenanza o esta barrera es ilegal, entonces la consecuencia es que la inaplicación se da con efectos generales. Es decir, Fiorella Sumaeta lo denuncia, pero si es que es fundada mi denuncia, no solamente se le va a aplicar a Fiorella Sumaeta, sino a todos los administrados que estén en la misma situación, que es la misma disposición administrativa. Sin embargo, si la barrera burocrática declarada ilegal, estamos todavía en el filtro de ilegalidad, ¿no?, está contenida en un acto administrativo, ¿no?, en la resolución que fue emitida a Fiorella Sumaeta denegándole su licencia de funcionamiento, lógicamente los efectos son solamente aplicables al caso en concreto. Si es que mi vecino tiene exactamente el mismo problema, tiene un copy-paste de su denegatoria de licencia de funcionamiento, va a tener que iniciar un nuevo procedimiento, obviamente puede hacer referencia a la resolución anterior, pero tiene que emitirse un pronunciamiento en ese caso concreto. En ese supuesto, la resolución no tiene efectos generales. Asumamos que esta barrera burocrática, estamos hablando de una ordenanza, en el ejemplo que les he puesto, sí es legal. La autoridad es competente, ha seguido los procedimientos y formalidades y además, ¿no?, no ha transgredido o contravenido otras normas o disposiciones. En ese caso, los administrados, los agentes económicos, tienen la posibilidad de presentar indicios de carencia de razonabilidad. Ojo con eso, ¿no?, porque para poder pasar a la segunda parte de este test, que es la parte de razonabilidad, es necesario que el administrado presente indicios suficientes de la carencia de razonabilidad de la medida. No basta con decir, me cuesta mucho, ¿no?, o me va a afectar, sino que se tiene que presentar cierta evidencia contundente, ¿no?, por ejemplo, el impacto económico de esta barrera, por poner un ejemplo, para que la autoridad tenga esta evidencia preliminar, digamos, ¿no?, de la carencia de razonabilidad y en ese momento invierta la carga, ¿no? Si es que la autoridad considera que los indicios presentados por el administrado son suficientes para evidenciar la carencia de razonabilidad de la medida, ¿no?, de la barrera burocrática, entonces invertirá la carga de la prueba
y le pedirá a la administración, en mi ejemplo de la municipalidad, pero podría ser un ministerio, podría ser un colegio profesional, por ejemplo, si es que está ejerciendo función administrativa, etcétera, etcétera, y para que esta entidad administrativa pueda acreditar la proporcionalidad y la falta de arbitrariedad, la no arbitrariedad de su medida, ¿no? ¿Qué cosas analiza en este segundo filtro de razonabilidad? Si la medida es arbitraria y si es proporcional a los fines. Cuando hablamos de la arbitrariedad de la medida, lo que busca el INDECOPI analizar es si es que existe o no un problema público que ha buscado ser solucionado con esta medida, ¿no? Si es que, ¿no? Y esto también les voy a comentar a otro caso real, ¿no? Hace un tiempo, bueno, hace bastantes años, la Municipalidad Distrital del Agustino había emitido una ordenanza, ¿no? Y esta ordenanza lo que hacía era limitar el número de mototaxis, ¿no?, por persona jurídica que circule en el distrito, ¿no? Decía, cada persona jurídica no puede tener más de 30 mototaxis. Y la razón, la justificación, el problema que buscaba solucionar era el de la saturación vial dentro del distrito. Entonces, en ese caso, ¿no?, partamos de ese supuesto para hacer el test de razonabilidad. Efectivamente existía un problema, ¿no? Y no basta con declarar, oye, existe un problema de saturación, sino que mínimamente se tiene que tener evidencia, ¿no?, que refleje la magnitud de ese problema, cómo se da ese problema, ¿no? Imaginemos, y si mal no recuerdo, en ese caso se tenían estudios de saturación vial, ¿no?, que efectivamente decían, sí, pues tenemos un problema acá de saturación vial. Entonces, checa lo primero, ¿no?, sobre la arbitrariedad. Existe el problema. Pero no basta con que exista el problema, sino que además la solución que se está planteando, que vendría a ser la barrera, que es la exigencia, la limitación, ¿no?, prohibición, etcétera, etcétera, tiene que ser idónea, tiene que ser adecuada para solucionar ese problema. Y en el ejemplo que yo les planteaba, esta solución no era adecuada, ¿no?, porque se limitaba el número de mototaxis por persona jurídica, pero no se limitaba el número de personas jurídicas, ¿no? Entonces, al final del día, lo que tenías iba a ser el mismo número de mototaxis, iba a seguir creciendo el parque automotor. Lo que pasa es que o iban a ser diferentes propietarios o un propietario podría tener diferentes personas jurídicas, ¿no? Entonces, finalmente, aun cuando existía un problema, la medida que se había planteado no era idónea. Esta restricción, ¿no?, de 30 mototaxis por persona jurídica no era idónea para solucionar este problema. Entonces, en ese caso, ¿no?, imaginemos que lo estaríamos viendo hoy día, se declararía fundada la denuncia, perdón, por falta de razonabilidad, en específico por tratarse de una medida arbitraria. Entonces, ojo, que no solamente basta con acreditar que existe un problema que se quiere solucionar, sino que también la medida que está proponiendo la administración, que sería la barrera burocrática cuestionada, tiene que ser idónea para poder solucionar ese problema. Además, ¿no?, la finalidad que tiene que perseguir la autoridad cuando impone esa barrera tiene que ser una finalidad pública que forme parte de sus competencias, ¿no? Y acá les pongo otro ejemplo, que también es real. Hace algunos años, no sé si ustedes recordarán, que se empezó a generar la planificación de secuestros y robos desde las cárceles, ¿no? Y había un problema porque en las cárceles podían tener celulares. Tenían celulares prepago, organizaban y así se perpetraban estos crímenes, ¿no? En su momento se emitió, ¿no?, el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitió un decreto supremo exigiendo a las operadoras de telecomunicaciones establecer una serie de registros para la venta de celulares prepago con la finalidad, ojo ahí, de eliminar o reducir este uso de celulares indebido desde las cárceles, porque eso tenía un impacto en la seguridad ciudadana. El fin muy loable, por supuesto, pero ¿es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones velar por la seguridad ciudadana o por el orden interno? Claramente no. Y justamente por eso se declaró fundada la denuncia, ¿no? Porque aun cuando podía ser discutible que era idóneo, pero será materia de alguna otra clase, pero asumiendo que es idónea, lo cierto es que esa competencia,
no corresponde a la cartera de comunicaciones y transporte, sino más bien a otra cartera, ¿no? Que puede ser la del Ministerio del Interior. Entonces, el último paso para ver la arbitrariedad de una medida es ver la finalidad pública que persigue la medida que se está cuestionando y si esta finalidad pública es compatible con las competencias que tiene la autoridad. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, se analiza en primer lugar cuáles son los costos sociales que impone la barrera burocrática. Ojo, no solamente los costos que le va a imponer al agente económico, sino también los costos que va a imponer a la sociedad en general. Y de hecho, la norma habla del impacto que puede tener en competencia. Y por supuesto, ¿no? Si es que se establecen barreras que son sumamente onerosas, ¿no? Que son muy caras de cumplir, entonces, eh, menos competidores van a poder operar en el mercado. Algunos van a tener que salir porque ya no tienen, no pueden asumir esos costos regulatorios, u otros tendrán que migrar a un mercado informal, ¿no? Entonces, claramente la sobreregulación a través de estas barreras burocráticas puede generar, ¿no?, un impacto en la competencia en el mercado y con eso en el bienestar en los consumidores. Por supuesto, si tenemos menos opciones, porque hay menos ofertantes, los precios pueden ser mayores o el abanico de calidad de productos a los cuales podemos acceder va a ser mucho más reducido, ¿no? Esto sin perjuicio de, como les comentaba, el mercado informal, ¿no? Mientras más expuestos estemos a un mercado informal sin alguna supervisión, por supuesto que más expuestos estamos al riesgo, ¿no? Entonces, se ve, ¿no?, en la proporcionalidad los costos sociales. Luego de ver los costos sociales, que como les decía, se puede canalizar a través de, por ejemplo, el impacto de competencia, también se ve aquellos beneficios que puede generar la barrera, ¿no? La limitación versus los costos, ¿no? Y se ve si es que la autoridad ha hecho este balance y efectivamente ha ponderado que las ganancias, los beneficios que se derivan de la barrera burocrática son mayores a los costos. Y para esto, sí, ahí hay una labor de educación pendiente, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de Congreso, si uno ve un proyecto de ley, ¿no? Dice, los costos, bueno, esta norma no genera costos para el erario público, lo cual es mentira porque cualquier norma tiene que ser fiscalizada y si es fiscalizada y supervisada hay costos, pero al margen de eso, dicen, no hay costos para el erario público, entonces todo bien. Y de eso no se trata, ¿no? Porque como estamos viendo, cuando se tiene que hacer este análisis, no solamente se ve cuánto le cuesta al Estado, sino cuánto le cuesta principalmente a los agentes económicos y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, se hace este análisis. Y finalmente, ¿no? Imaginen que esta entidad fue muy diligente, ¿no? Y efectivamente hizo su análisis costo-beneficio y a su criterio, sí, consideró que los beneficios eran mayores. También esta entidad tiene que haber analizado otras opciones, ¿no? Este es el análisis de opciones menos gravosas. Es decir, ¿existe una alternativa para solucionar este problema público que es menos gravoso? ¿No? Y si sí, ¿no? Entonces estamos ante una barrera burocrática irrazonable, ¿no? Carente de razonabilidad. Si no, podremos decir que es una barrera burocrática, pero que no es ni ilegal ni carente de razonabilidad. Ahora, sí veo pertinente hacer una precisión acá, ¿no? Porque, ojo que el Indecopi no hace políticas públicas. No es que el Indecopi va a hacer su propia valoración o va a entrar a ver el análisis que hizo la entidad y decir, oye, yo creo que había esta otra alternativa, ¿no? O discrepo de cómo es calculado los costos y beneficios, ¿no? Acá el Indecopi tiene más un rol de, vamos a decir, fiscalizador, de veedor. Obviamente, ¿no? Si es que verifica que se ha hecho un estudio para el papel, pues podrá identificar y decir, oye, realmente no has hecho, ¿no?, todo este análisis de razonabilidad, pero lo que no puede hacer el INDECOPI es hacer políticas públicas, ¿no? Entrar a discrepar con el Ministerio de Transportes, por ejemplo, y Comunicaciones, diciendo, oye, yo no considero que esta es la mejor política para atacar este problema, porque ese no es el rol del INDECOPI, ¿no? El rol no genera, digamos, las políticas de un sector, sino que fiscaliza que la entidad haya cumplido con su principio de legalidad y haya emitido decisiones razonables. Si es que, ¿no?, estamos en un caso en el cual la medida es legal, pero es carente de razonabilidad, porque haya caído por cualquiera de estos, ¿ah? Sea porque no había problema, o porque no era idóneo, o porque no era el menos gravoso, entonces
la inaplicación tiene casos, perdón, la inaplicación tiene vinculación al caso en concreto, ¿no? Al denunciante. Ahora, existe una figura bien particular cuando se tratan de casos de oficio, ¿no? Casos de oficio o casos en los cuales la barrera burocrática está contemplada en una disposición administrativa, ¿no? En esos casos de oficio, lo que hace el INDECOPI es publicar la decisión, ¿no? Y luego lo que dice la norma, ¿no? Más abajito por la parte de sanciones, es que si es que la autoridad, ¿no? U otras autoridades, ¿no? La autoridad sigue aplicando esta normativa, entonces va a ser sancionada. ¿Por qué hago este comentario, no? Porque aunque formalmente la norma señala que solamente los casos de ilegalidad de disposiciones administrativas tienen efectos generales, materialmente, cuando estamos en un caso de carencia de razonabilidad tenida en una disposición administrativa, ¿no? De oficio que ha sido publicada, el efecto va a ser también parecido al de los efectos generales, ¿no? Porque si es que lo siguen aplicando, el INDECOPI tiene facultades para sancionar. Entonces, eso en cuanto a cómo se analiza la barrera burocrática. Y para poder reflejarlo mejor, quiero analizar el caso justamente de la tercerización. Ojo, y acá un disclaimer que yo ya les comenté al inicio de la charla que eh, el INDECOPI ya ha emitido un pronunciamiento en materia de tercerización. Y esta lámina va más allá de ese pronunciamiento. Es un análisis, digamos, particular, ¿no? Nuestro, que incluso es un poco más, yo diría, más estricto que el que ha hecho Indecopi. Entonces, no, si quiero hacer esta aclaración para que no piensen que esta lámina es un resumen de lo que ha resuelto el Indecopi. El Indecopi ha resuelto, digamos, en la misma línea, pero no con el mismo detalle, ¿no? Habiendo hecho este disclaimer, analicemos un poco cada uno de los pasos, ¿no? Del test de legalidad y razonabilidad ya aplicado al mundo laboral, en este caso a la norma de tercerización. Entonces, sobre competencias, ¿no? Es cierto que el Ministerio de Trabajo puede tener potestades reglamentarias, eso es correcto, y de hecho también tiene facultades para desarrollar a través de la vía reglamentaria la ley de tercerización. Nosotros creemos que ahí no hay algún tipo de problema. Sin embargo, eso no significa que el Ministerio de Trabajo pueda utilizar estas potestades reglamentarias para establecer limitaciones a la libertad de contratación. De acuerdo con nuestro marco normativo, las limitaciones a la libertad de contratación no pueden ser establecidas a través de normas de rango reglamentario. Esto no se ha analizado por el INDECOPI, por ejemplo, pero es una razón por la cual este decreto supremo o estas restricciones que fueron establecidas yendo más allá, ¿no? De la ley de tercerización podrían ser declaradas barreras burocráticas por falta de competencia. Ahora bien, ¿no? En cuanto a las formalidades, esto sí ha sido algo que ha sido recogido por el INDECOPI. Lo que menciona el INDECOPI es que el reglamento de tercerización, que es este Decreto Supremo 1/2022, TR, no fue prepublicado, ¿no? Y la prepublicación tenía como objetivo formular comentarios y poder absolverlos. Al no haberse realizado esta publicación, se habría vulnerado las normas de publicidad de proyectos normativos. Es decir, se obvió una de las formalidades, uno de los procedimientos que tenía que seguirse para la emisión de una norma de esta naturaleza. Y es por eso que Indecopi también ha coincidido en que esta es una razón para declarar ilegal esta barrera burocrática. Ahora bien, en cuanto al fondo, ¿no? Que es la discusión más rica de este caso, el decreto supremo claramente vulnera, ¿no? La ley de tercerización, porque la ley de tercerización no establece una limitación para el uso de esta figura en función del tipo de actividad que va a ser tercerizada, ¿no? Que va a ser objeto del contrato. La ley no señala vas a poder tercerizar, pero solamente para estas actividades. Por el contrario, lo que hace la ley es establecer la posibilidad de tercerizar. Claro, lo que sí busca restringir la ley es que se utilice la figura de tercerización para evadir derechos laborales, ¿no? Para crear tercerizadoras, cascarón, ¿no? Para no pagar derechos laborales, pero la ley
en ningún artículo, en ninguna disposición, limita o define para qué tipo de actividades se puede utilizar, no sé, nucleares, complementarias, ¿no? Se puede utilizar esta figura. Entonces, es ilegal por eso, ¿no? Es ilegal porque vulnera la ley de tercerización, pero además, ¿no? Vulnera la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque fija modalidades de producción, te dice cómo tienes que desarrollar tus actividades económicas y cómo no puedes. Y como yo les comentaba, cuando hablamos de estos principios constitucionales, no alegamos en esta sede se está vulnerando la Constitución, ¿no? Sino se está vulnerando el decreto legislativo 755. En cuanto a la arbitrariedad, no, claramente es una medida injustificada e innecesaria, ¿no? Porque se parte de la premisa del desconocimiento de los derechos laborales, ¿no? Pero, en primer lugar, no se cuenta con data específica de que el uso de la tercerización haya generado este desconocimiento y además, ¿no? Se ignora que parte de la motivación de la ley de tercerización justamente fue acabar con estas prácticas fraudulentas de creación de empresas cascarones para hacer la tercerización. Precisamente la ley lo que busca es acabar con ese problema. Quizás estamos en un problema de falta de fiscalización de la ley, ¿no? Que de hecho ha sido reconocido por diferentes sectores, pero eso no quiere decir que, ¿no? Exista un problema que nazca de la falta de regulación que deba ser suplida a través de suplida a través de la imposición de estas exigencias adicionales. Y bueno, ¿no? La solución ya tiene remedios legales como pueden ser las demandas y responsabilidad solidaria. Además, no es una medida idónea, ¿no? Porque más allá en lugar de proteger los derechos laborales, que era lo que buscaba este reglamento, o al menos lo que declara buscar, lo cierto es que incentiva todo lo contrario, el empleo informal o la salida del mercado de muchas empresas, ¿no? O de muchos trabajadores, porque lamentablemente no todas las empresas van a poder contratar a ser suyos a aquellos trabajadores que formaban parte de la tercerizadora. Entonces, termina generando un efecto opuesto a aquel deseado. Entonces, claramente es arbitrario. Y en el tema de proporcionalidad, vemos que no existe, ¿no? Un análisis serio de los costos que realmente van a generar este tipo de medidas restrictivas y además esta medida genera una ineficiencia, ¿no? En los procesos productivos, pérdidas de empleo, eh, y sobrecostos, ¿no? Para el desarrollo de actividades económicas porque se tendría que llevar a cabo una contratación obligatoria de más personal y además también incorporación, ¿no? de maquinaria, ¿no? Porque con la tercerización no solamente contratamos al trabajador, sino también la empresa provee esa maquinaria, ¿no? Y este tipo de figuras generan muchos ahorros en el proceso productivo y mucha especialización, ¿no? Todo eso se dejaría de aprovechar. Y además, dentro de las opciones menos gravosas, como ya comentaba antes, está, por ejemplo, el reforzamiento de facultades de la SUNAFIL, porque al final del día el problema no es de falta de regulación, sino más bien de falta de fiscalización de las normas que ya se encuentran vigentes. Ya para ir acabando, ¿no? Tengo un par de láminas para estar dentro del tiempo. Entonces, con toda esta explicación, ¿por qué debiésemos usar el sistema de barreras burocráticas si tenemos otras vías, ¿no? Al comienzo yo les decía que muchas empresas optaron o por el amparo o por la acción popular, ¿no? Imaginemos que es una ordenanza, si es que es un ente legitimado también podría optar por una acción de inconstitucionalidad, ¿no? A través, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué usamos este sistema? Hay varias razones para optar por este mecanismo, ¿no? El primero que es un mecanismo bastante ligero, bastante rápido. La comisión, el INDECOPI, como yo les decía, es la entidad encargada de tramitar este tipo de procedimientos. Y el INDECOPI tiene dos instancias para resolverlos, la comisión en primera instancia y la sala en segunda instancia. El plazo legal que tiene la comisión es de 120 días hábiles, que es aproximadamente 6 meses. Y la comisión es bastante seria en el cumplimiento de este plazo, ¿no? Son muy pocos los casos, contados con los dedos de la mano, en los cuales la comisión ha excedido su plazo legal. Entonces, por un lado, se tiene certeza, ¿no? del cumplimiento de plazos legales razonables, ¿no? Además, ¿no?
que el Indecopi tiene competencias y lo ha hecho en el pasado, y de hecho lo hizo en estos casos de tercerización, de emitir medidas cautelares, ¿no? Antes de emitir su pronunciamiento de fondo. El Indecopi es consciente que el transcurso del tiempo, ¿no? Mientras va evaluando un procedimiento, puede generar pérdidas o un peligro en la demora y daños irreparables en el administrado. Entonces, administra sabiamente, ¿no?, su facultad de emisión de medidas cautelares. De hecho, uno podría pedir una medida cautelar incluso con la denuncia. Obviamente, ¿no?, para que esta medida cautelar tenga que ser otorgada, pues se tienen que cumplir con determinados requisitos, acreditar fehacientemente la verosimilitud del derecho, peligro de la demora, la irreparabilidad del daño, ¿no?, etcétera, etcétera. Además, ¿no?, esta vía es bastante conveniente porque permite hacer un análisis técnico, ¿no? Como ya hemos visto toda esta metodología, donde no solamente nos centramos en ver qué es lo que dijo la autoridad, sino si la autoridad cumplió con criterios mínimos de razonabilidad, ¿no? Y básicamente son prácticas de políticas de impacto regulatorio a efectos de emitir una determinada disposición o un acto administrativo. Es un análisis bastante técnico, es un análisis además bastante completo, porque no solamente aborda la legalidad, como podría hacerlo una acción popular, sino también la razonabilidad, que es todo este test que hemos desarrollado en la última parte de esta presentación. Además, los efectos, ¿no? Como yo les decía, los efectos son buenísimos para el administrado, ¿no? El administrado que denuncia tiene como efecto la inaplicación de esa barrera. Pero además, ¿no?, si es que estamos hablando de una barrera burocrática ilegal contenida en una disposición administrativa, estos efectos se multiplican para toda la sociedad. Tienen alcances generales, lo cual evidentemente es bastante positivo. Y, por supuesto, ¿no?, genera un impacto económico positivo, ¿no?, porque evidentemente el cumplimiento de barreras burocráticas genera costos de cumplimiento, ¿no?, la implementación de la norma, demoras, y la demora, por supuesto, que también genera costos, porque, digamos, las empresas tienen que seguir financiándose, pagando planillas, mientras sigue tratando de superar esta barrera burocrática y se deprecian las inversiones, ¿no?, mientras no se pueda desarrollar determinada actividad. Ya para terminar, y sobre este último punto, quería presentarles este cuadrito, ¿no?, que ha sido emitido por el Indecopi, no lo he elaborado yo. Anualmente el Indecopi emite un observatorio, una guía, un boletín que se llama Observatorio de Mercados. Este es el Observatorio de Mercado del año 2022, ¿no?, donde ha medido el impacto de las barreras burocráticas impuestas en el año 2021 en el país. Y como pueden ver, ¿no?, el impacto no es menor. Estamos hablando de 48 millones de soles más o menos, ¿no? Es bastante dinero el que está involucrado. Es bien interesante este cuadrito porque nos permite identificar, por ejemplo, cuáles son las regiones que soportan un mayor costo en materia de barreras burocráticas. Acá pueden ver, está encabezando la lista Lima, ¿no? También nos permite ver los costos directos y los costos indirectos que pueden generar la barrera burocrática. Podemos verlos por provincia, podemos ver por el tipo de barreras, cuántas barreras han sido impuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una información bastante relevante que los invito a revisar y nada, espero haber podido cubrir los aspectos principales en materia de barreras burocráticas, y en caso tuviesen alguna consulta al respecto, no duden en canalizarlo a través de la organización. Con esto yo eh, doy pausa a mi presentación. Muchas gracias. Kuspari imanankita kunanka mayachaykuna hap'ikasqayki hunt'añachu kanman icha astawanchu imatapas yachaqayta munashkanki Eden nisqapi yachanchisñan kan allinta imatapas yachayta munanki chayrayku waqasqaykiku kay llank'aynikuman hamunaykipaq hinaspataq huñulla aswan allinta puririsunman ima yachayninchiskunatapis aswanta kallpacharisunman.